Buenas noches, ministro. Muy buenas noches, amigos de la República. En este momento estamos en vivo con los nuevos ministros que han sido nombrados esta noche. En este momento están Betsy Chávez, quien ha sido designada por el Ministerio de Cultura, Heiner Alvarado para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y justamente Alejandro Salas, quien ha sido nombrado para el Ministerio de Trabajo. Vamos a escuchar sus declaraciones. Me han pedido, me ha encargado el Premier como parte del Consejo de Ministros. Y como ministro, digamos que sale una cartera para poder incorporarme en la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, el darle la bienvenida a los nuevos colegas ministros que el día de hoy se incorporan y que, por supuesto, cuando se habla de ancha base, se habla pues de un campo también político profesional, político técnico profesional, y el día de hoy ustedes están evidenciando y viendo en nuestro nuevo canciller, en el nuevo ministro de Economía, en el nuevo ministro de Vivienda y, por supuesto, en nuestra nueva ministra de Cultura, ¿no es cierto?, el hecho de poder incorporar al gabinete gente de experiencia, gente con mucha preparación técnica, profesionales, ¿no es cierto?, conocedores de la política, pero sobre todo conocedores del lado técnico para con el país, que es lo más importante. Así que, en realidad, el día de hoy estamos acá para poder darles la bienvenida y ellos, por supuesto, poder responder las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Ministro, muy buenas noches. Alfonso Baella, de Canal B. Ministro, ¿a qué se debe este cambio de carteras? ¿Por qué era necesario hacer los cambios de carteras? ¿No se sentía cómodo en la cartera o quizás no era adecuada la cartera que ocupaban en el anterior gabinete? Muchísimas gracias por tu consulta. No, el presidente y el premier suelen evaluar dentro de lo que es la hoja de vida profesional, no solamente de cada integrante del gabinete, sino de cualquier ciudadano que quiere servir al país, quién podría de una u otra manera darle algún tipo de visión distinta dentro del trabajo que está pidiendo el presidente y el premier, y justamente sobre la base de ello es que ellos evalúan las hojas de vida, y si las hojas de vida, los currículos son adecuados para poder asumir los retos, pues acá estamos, ¿no? Yo creo que servir al país es un honor, como siempre se ha manifestado, y estamos para eso, y si el presidente nos da esa confianza con el presidente del Consejo de Ministros, pues estamos para poder sacar adelante la cartera que se nos encargue. Señor ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Tal vez han podido hablar con el presidente o con el premier para saber por qué finalmente no se acepta la renuncia. Habían bastantes críticas respecto a algunas declaraciones que ha hecho el premier Aníbal Torres. ¿Por qué se decidió finalmente continuar con él y no hacer algún cambio? Son cargos de confianza. El premier puso su cargo a disposición, como bien ustedes saben, y eso es decirle al presidente que evalúe su trabajo. El presidente ha evaluado su trabajo y después de evaluar su trabajo le ha pedido dentro del marco de confianza que continúe desarrollándolo dentro del gobierno. Entonces no fue una renuncia irrevocable, sino por el contrario, una puesta del cargo a disposición para que evalúe su trabajo, y el presidente le ha pedido que lo siga acompañando, que sus servicios son útiles para la nación. Pero tenemos también a los nuevos ministros, a los cuales seguramente ustedes querrán que se presenten, así que los dejo también con ellos. Ministro Curburneo, por favor, ¿cuál es la diferencia que se va a notar con su antecesor y para salir justamente de esta crisis? Yo creo que lo fundamental es que tenemos que restituir la confianza en los agentes económicos, y eso depende bastante de la claridad de la propuesta para reactivar la economía y de esa manera fomentar el crecimiento de la demanda de empleo. Y definitivamente esta necesidad de que haya menos incertidumbre, más confianza, pasa por dar señales claras de cuál va a ser la política económica, por lo menos en el corto plazo, para poder lograr una tasa de crecimiento más alta en relación al 2.2% proyectado para este año. Todos sabemos que el empleo depende de la producción. Si la producción no se reactiva, la demanda de empleo tampoco. Y claro que tenemos evidenciado que en nuestro país, luego de la pandemia COVID-19, definitivamente el subempleo, o también la informalidad en el empleo, que estaba en 7 de cada 10, ahora es 7.8 de cada 10. O sea, vamos a decirlo así, el subempleo es una suerte del empleo de mala calidad. Entonces necesitamos fomentar confianza para que de esa manera la economía crezca a una tasa mayor a la que está proyectada actualmente. Buenas noches, ministros. Mauricio Sagasti para La Piba. Justamente el Congreso acusaba mucho al
al premier Aníbal Torres de ser muy confrontacional. Él ahora va a seguir al mando. ¿Va a haber un cambio de postura respecto a ello? En este caso, el ministro Salas, si podría responder, si no fuera mucha molestia, por favor. La actitud del premier siempre ha sido una actitud democrática. Por supuesto que él tiene su forma. Cada político, como bien lo sabemos, tiene su estilo y su forma de poder desarrollarse y expresarse. Y por supuesto que tengo entendido que él ha conversado mucho con el presidente sobre este campo, pero lo que sí está claro es que la democracia se defiende con bastante carácter y con bastante energía, y esa es su forma de poder actuar. Yo creo que cuando se trata de la estabilidad jurídica del país, de la democracia y el Estado de Derecho, siempre hay que tener una voz que se haga sentir. Por supuesto, guardando los respetos del caso, y eso don Aníbal Torres lo tiene claro. Buenas noches. Lourdes Castillo de Canal 5 para la ministra Betsy Chávez, por favor. Quisiera hacerle la consulta. ¿Cómo así se animó a asumir nuevamente estar al frente de una cartera, teniendo en cuenta la censura previa ya en el Congreso cuando era ministra de Trabajo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero, saludarlos a ustedes, saludar por intermedio de los espacios periodísticos a todos los hermanos y hermanas del país. Bueno, yo tuve un reto muy importante desde la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, reto además que ha sido reconocido por la clase trabajadora de todo el país. Los grandes avances, y digo avances, en cuanto a reformas que tienen que ver con la tercerización, la limitación de la misma a través del Decreto Supremo 001-2022 de este año, el tema de negociación, ¿no? Relaciones colectivas, que finalmente se pudo dar como consecuencia del trabajo que se realizó justamente en las reformas que hicimos desde la cartera de Trabajo. Ustedes conocen bastante la historia y de cómo se gestó una censura. Finalmente, nosotros indicamos en el último consejo que realizamos de manera descentralizada que como demócrata voy a ser siempre respetuosa de aquellas acciones que se enmarcan dentro de la Constitución. Pero de ninguna manera estoy impedida constitucionalmente para asumir un reto a favor del país. Así que, como dije el día de hoy, a través de la difusión, a través de la protección, a través de la defensa del patrimonio cultural, estamos aquí para darle una mirada integral, orgánica, justamente al trabajo tan importante que ha realizado el colega Salas. Eso es lo que podría responderle, estimada periodista. Sí. Ministro Kurt Burneo, ¿se va a continuar con esta entrega de bonos, con esta política de entrega de bonos para las personas más pobres? Yo creo que hay que evaluar lo que se ha hecho. Esto definitivamente, por ejemplo, necesitamos mejorar la calidad de información del sistema de focalización de hogares, el SISFO. Entonces, en ese sentido, creo que la asignación de bonos tiene que responder, digamos, a una condición especial del ciudadano. No creo que sea tan favorable repartir bonos, digamos, y sin identificar quiénes son los verdaderamente ciudadanos requeridos de ese tipo de asistencia o ayuda. Eso yo diría que es una tarea que está puesta como primera prioridad en el Ministerio de Economía y Finanzas, no solamente porque hablamos de recursos públicos, sino de alguna manera hablemos de lo que es justicia. La idea es que en la medida que mejoramos la focalización de lo que vendría a ser los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, con mayor eficiencia y eficacia vamos a desarrollar definitivamente esta entrega de bonos. Pero, como le vuelvo a decir, señor periodista, el tema está en función un poco de la calificación que tengan los hogares, y ahí, como insisto una vez más, se necesita actualizar el sistema de focalización de hogares del SISFO, que está a cargo del MINIS. Ministros, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Luis Buenaño de PBO. Mi pregunta es para el ministro Heiner Alvarado. Usted es uno de los también cuestionados en este gabinete ministerial, inclusive se le viene ya acusando por formar parte de una organización criminal que brinda presuntamente adjudicaciones irregulares a empresas fantasmas o fraudulentas. Usted está entrando a la cartera del MTC, una de las carteras más cuestionadas, si no la más cuestionada en esta gestión. ¿Qué promesas para este punto y cuál va a seguir siendo su colaboración ante la justicia, ministro? Muy buenas noches a los peruanos y peruanas que nos están viendo a través de sus cámaras. Buenas noches a todos ustedes.
El trabajo que hemos realizado en el Ministerio de Vivienda durante un año es nuestro trabajo netamente técnico. Ante las acusaciones que se tiene, estamos prestos a declarar ante la Fiscalía. En este caso estamos asumiendo este reto de trabajar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conociendo también la interna, como les decía, mi formación es ingeniero civil, y la parte técnica la conocemos. Entramos con este reto muy grande a trabajar en el Ministerio de Transportes, que ya en el día de mañana vamos a estar acercándonos, en los días de la siguiente semana también, y vamos a hacer una conferencia de prensa para que ustedes conozcan los lineamientos que vamos a trabajar dentro del Ministerio de Transportes. Ministra Betsy Chávez, usted ha sido ampliamente cuestionada en un proceso de censura que se dio en su contra. Se habla de que el gabinete que sigue presidiendo Aníbal Torres en parte es confrontacional contra el Congreso. ¿Usted no considera de que su, digamos, reincorporación a este gabinete es una forma de provocación, porque tiene a un bloque del Congreso que posiblemente en cualquier tipo de traspiés va a plantear un tipo de censura contra usted nuevamente? ¿Qué podría decirnos al respecto? Bueno, primero agradecer su pregunta. El día de hoy ustedes seguro han tomado conocimiento del comunicado que emitió la OEA. Ciertamente entiendo que por la importancia de este documento, y creo que es necesario hacer mención. La crisis que vive el Ejecutivo y el Congreso ha sido una constante. Sin embargo, tener ya conocimiento del comunicado que envía la OEA y dice, ¿cómo es posible que ante una asunción del mando que se da justamente en el país de Colombia, el Congreso, mis colegas, han denegado el permiso al presidente de la República? Y eso se dio ayer, ha sido sumamente cuestionado también. Entonces, yo creo que debemos de aprender a tender puentes de diálogo y desde mis espacios siempre he indicado que tenemos que buscar el consenso. Puede ser una frase trillada, pero nosotros, en el momento que asumimos el Ejecutivo, jamás hablamos de cerrar el Parlamento. Y sin embargo, desde el Parlamento, con los colegas, siempre se ha hablado de la renuncia, de la vacancia del presidente de la República. La señora presidenta del Congreso ha hecho una conferencia de prensa, no convocando al Pleno y dando una manifestación solicitando la renuncia. Entonces, el pedido que se hace, y también lo realiza ya la comunidad internacional, es que tanto el Congreso como el Ejecutivo tendamos estos puentes de diálogo. Finalmente, los afectados, hermanos, no somos la clase política, ni tampoco ustedes como periodistas. Los afectados es todo el país. No terminamos la pandemia del COVID, estamos con una guerra internacional y nosotros seguimos peleándonos entre peruanos y peruanas. Seguimos viéndonos como enemigos cuando los enemigos reales son la inseguridad ciudadana, es la pobreza. Entonces, el llamado que nosotros hacemos, con todo respeto, de manera democrática, es que el Congreso y el Ejecutivo tiendan esos puentes. De ninguna manera calificamos como un acto de provocación. Se tienen que hacer cambios saludables, se tienen que hacer cambios en favor de la democracia y en respeto irrestricto por el Estado de Derecho. Eso es lo que yo podría manifestarles. Muchas Ministra, gracias. Perdón, sin embargo hemos visto también los últimos días, aquí a su izquierda, hemos visto los últimos días también no solo la labor del legislativo y los enfrentamientos que han habido, las confrontaciones, también hemos visto el tema de la Fiscalía, estas 5 denuncias o 5 investigaciones en las que se encuentra inmerso el presidente Pedro Castillo, en las que aparentemente no ha querido colaborar, porque si bien es cierto se ha presentado ante la fiscal de la Nación, finalmente no habló. Y siendo sinceros, para muchos esto demuestra muy poca transparencia de su parte. Como dicen, quien nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, ¿por qué callar? A ver, para ustedes y para toda la opinión pública, ustedes saben perfectamente que yo soy abogada, ¿no? Entonces, primero, la acción del presidente de la República, desde un primer momento, cuando se dio el tema de la investigación preliminar, ha sido: aquí estoy, voy a declarar, voy a colaborar con la justicia. A pesar de que los señores abogados del presidente de la República, con todo respeto hacia ellos, indicaron justamente ante los espacios periodísticos que el presidente de la República no iba a asistir, el presidente comunicó de manera pública e inmediata de que él sí iba a asistir
al Ministerio Público. Y el presidente de la República salió por aquí y se fue caminando hasta el Ministerio Público. Cuando hemos tenido casos nosotros de presidentes de la República, o que renunciaban por fax, ¿sí?, o que simplemente iban a pedir algún tipo de asilo. El presidente no lo ha hecho. El presidente está llano bajo la estrategia jurídica que se tenga por parte de sus abogados, porque el presidente no es abogado, pero los que somos abogados entendemos esta situación. No se está ocultando a la justicia. Por eso llamaba poderosamente la atención que el día de ayer algunos colegas manifestaran que tenían miedo de que el presidente salga del país por la asunción de Petro en Colombia, porque tal vez se va. Y les decimos a ellos con todo respeto, el presidente no tiene pensado escaparse, ni mucho menos renunciar por fax. Estamos dispuestos, y todo el gabinete, si se nos quiere investigar, ya no va a poder colaborar con la justicia. Ministra, perdone que insista, si bien es cierto, el presidente se presentó, pero no habló, guardó silencio. A ver. Y esos son signos también que en política y en general para la ciudadanía significan mucho, porque sus votantes, muchos de los peruanos, han estado atentos en ese momento y dijeron, bueno, sí, el presidente está yendo a fiscalía, pero enterarse finalmente de que se presentó y no habló. Aquí hay algo muy curioso. Primero, porque dentro de una investigación, la información que se tiene en la investigación debe ser reservada por el Ministerio Público, por el fiscal. Pero nos estamos acostumbrando, señorita periodista con todo respeto, a que cualquier información que el presidente o cualquier persona en el campo de la justicia dé, tiene que ser inmediatamente filtrado. Oigan, esto es un hecho grave. ¿Cómo es posible que una investigación reservada, los primeros que tengan la información sean los medios de comunicación? ¿Qué pasa con el trabajo del Ministerio Público? Hermanos, la presunción de inocencia es un principio constitucional y lo estamos rompiendo solamente con especulaciones. Creo que en este tema podríamos alargar quizá toda la noche y sentir la misma sensación de frío que ambos estamos sintiendo, pero yo les pido que seamos respetuosos del Estado de Derecho, que respetemos la investigación en curso. Esto es lo que podría manifestarle. Muchas gracias. Buenas noches, ministra. Una consulta, última consulta. Al ser nombrada justamente usted como ministra de Cultura y siendo también una ministra censurada, ¿no es buscar una confrontación con el Congreso? Esa pregunta creo que ya la respondió la ministra. Yo quisiera, por favor, aprovechar la oportunidad para presentarles al canciller Rodríguez Mackey y a nuestro ministro de Vivienda, el ministro Paniagua. Así que, por favor, si podrían presentarse ante los medios de comunicación. Muchas gracias, ministro, ministros, amigos periodistas, a casi todos los conozco, aunque no los puedo ver. Mi respeto total. Hoy es un día en lo profesional y en lo personal feliz. Son etapas en la vida y agradezco a Dios esta oportunidad, al señor presidente de la República, la confianza que me brinda para contribuir en los actos de Estado de la política exterior y la política internacional y las relaciones internacionales de nuestro país. De manera que mi trabajo, mis energías, además con ustedes, va a estar encaminada en ese proceso de la revitalización de la vida internacional del Perú. Tenemos una larga historia de traditio internacional, de la diplomacia, de nuestro lugar en el globo, de manera que mirando el mundo como está, con una guerra en Europa del Este, con una pandemia de la que atenuadamente comenzamos a salir, y con otra, no pandemia, pero la viruela del mono, entonces hay impactos internacionales. La idea es buscar que el Perú, que tiene un espacio geopolítico, dinámico, importante, pueda proyectarse y buscar ese liderazgo que tuvimos siempre. El Perú es un país geopolíticamente relevante y tenemos que utilizar todas nuestras energías. Y esa es mi cuota en la que he venido para contribuir en ese objetivo de Estado, objetivo nacional. Muy agradecido
con todos ustedes y si tienen alguna pregunta, con el mayor gusto. Sí, canciller. Si bien el Congreso le ha quitado la potestad o no le ha permitido al presidente salir del país a Colombia, no hay la OEA no dice nada sobre las investigaciones que tiene el presidente. Son 5 investigaciones, 3 de ellas por aparentemente ser cabecilla de una banda criminal. Entonces, ¿cómo tomar eso y cómo llevarlo o cómo reflejarlo en el exterior también para que lo sepan, ¿no? A ver, hay 2 cosas, ¿no? La primera es que no deberíamos sorprendernos de la dinámica del control político. En la Constitución política está muy claro que los jefes de Estado, el presidente sale al exterior en su calidad de presidente personificando a la nación con autorización del Congreso. El Congreso no lo ha establecido, estipulado, y entonces el presidente cumple con la Constitución política. Entonces eso se llama control político. Y si me pregunta por la OEA, pues yo intuyo, creo que la OEA, que es un espacio panamericano, no impacta en el frente interno del Estado. Son asuntos de naturaleza intraestatal. La OEA es supraestatal. Entonces tampoco deberíamos sorprendernos. Las relaciones entre frente interno y frente internacional son relaciones que deben ir en armonía, por supuesto. Por eso existe un presidente, por eso existe un ministro de Relaciones Exteriores que coadyuvan a la personificación del Estado en el frente internacional y van cuidando esto que es frente internacional y frente interno. Yo hallo allí la respuesta a su pregunta. Sí, buenas noches, señor canciller. ¿Qué Buenas tal? María noches. Díaz, de la revista Justo Medio. Canciller, de alguna manera, justamente viéndonos en toda esta situación, ¿cuál va a ser su posición o cuál va a ser su estrategia para poder conciliar justamente con el Congreso para que se le vuelva a dar autorización al presidente para que pueda ir a los viajes? No, yo creo que el Congreso de la República está cumpliendo 200 años de vida en nuestro país, tiene un rol que cumplir y lo está haciendo. Yo cuando veo como académico esta suerte de circunstancias políticas entre el Congreso, el Poder Ejecutivo, etcétera, son las pugnas y las dinámicas de la vida social de un Estado. Nosotros tenemos que aprender a saber que esas cosas suceden. Es verdad, se produjo una crisis. Las crisis de los gabinetes se superan cuando asumen nuevas carteras ministeriales. Técnicamente, en estos momentos ya no hay crisis, porque hay nuevos ministros juramentados, hay un reacomodo según la visualización que el jefe de Estado tiene de la vida nacional y su proyección internacional, de manera que con sensatez, con diálogo, yo siempre he creído mucho en el diálogo. El diálogo es el gran partero de los desarrollos de los países, y creo que se conversará para que esta sensatez lleve a pensar en que Congreso, Poder Ejecutivo, los diversos estamentos de la vida nacional, los periodistas, todos comprendamos lo que decía Basadre, ¿no? La visión de Estado. Todos somos el Estado-Nación y todos, como un paquete completo, tenemos un compromiso con el mundo. Todo lo que se haga intraestatalmente tiene su impacto afuera. Entonces, tenemos que pensar en las decisiones de Estado, que no solamente son del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación, de la Junta Nacional de Justicia, en fin, de todas las instituciones. Ese es el tenor, el marco en el que, desde mi visión y mi posición como ministro de Relaciones Exteriores, vengo a contribuir con el gobierno del presidente Castillo. Muchas gracias, muy amables. Muy buenas noches, señores miembros de la prensa. Soy
el ministro de Vivienda, César Paniagua Chacón, ingeniero civil de profesión. Vengo del sector agua potable y saneamiento. Fui ingeniero de planta de una EPS, jefe de área, director, presidente de directorio, presidente nacional de las empresas de agua potable. Y mi compromiso es con nuestro país. Agradezco al señor presidente por la oportunidad. Me siento muy honrado de estar participando con honorables peruanos de tanta experiencia y con un solo propósito: trabajar por el Perú, dar mayor calidad de vida, inclusión con la dotación de agua potable y alcantarillado, y sobre todo continuar con los proyectos en marcha. Hemos estado conversando con el ingeniero Jenner Alvarado para estar en una transferencia muy ordenada, muy organizada, en beneficio de nuestro país y no perder un minuto. Muchas gracias. Señores periodistas, muchas gracias por estar acá, muchas gracias, que tengan buenas noches, el presidente nos está esperando. Muchas gracias. Si nos permiten, ministro Paniagua, solo para hacerle una consulta, justamente investigando un poco sobre su persona, hay se le impidió por un momento, me corregirá, de asumir algún cargo, dentro del Estado, al estar inmerso en un proceso judicial, ¿no? Se le demanda, aproximadamente por 140.000 soles por daños y perjuicios. ¿Cómo va ese proceso judicial, ministro? Si es verdad, si nos podría desmentir esto, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en el Estado siempre somos proclives a que se nos involucre, se nos denuncie en algún tema. Hace mucho tiempo, cuando éramos miembros del directorio, en un tema laboral para nuestros funcionarios, se hizo un incremento remunerativo con todas las opiniones. Sin embargo, eso pasó por una investigación de Contraloría, se judicializó y fue archivado porque se ha demostrado que no había ninguna falta. Por ese lado no hay ningún impedimento, nos han hecho los filtros necesarios, de manera que estamos muy tranquilos, todo en el marco de la ley, y estamos muy confiados en ir sobre nuestras funciones de manera correcta y normativa. Muchas gracias. Gracias, señores. Gracias, buenas noches. Gracias. Fueron las palabras de los nuevos ministros de Estado, estos cambios que se han realizado el día de hoy. Sabemos que durante sus declaraciones el ministro Alejandro Salas, el ministro de Cultura, ahora de Trabajo, mencionaba su gratitud al premier y al presidente por, en este caso, ponerlo en otra cartera. Según lo que él mencionó, todo ha sido basado en sus hojas de vida. También mencionó y defendió al premier mencionando que él es una persona democrática. Así se refirió hacia Aníbal Torres, puesto que ha sido ratificado como el premier de este grupo de ministros, que en este momento han juramentado hace algunas horas. Fue cerca de las 9, pasadas las 9:30. Sin embargo, también lo que mencionó Alejandro Salas es que lo que tendría el premier Aníbal Torres es una voz para que pueda ser sentida por sus opositores, y que también tenía mesura. Ahora, sabemos que Betsy Chávez ha sido, en este momento nombrada como ministra de Cultura. Anteriormente fue nombrada como exministra, es una exministra de Trabajo, y ella mencionó que a pesar de haber sido censurada por el Congreso ya anteriormente, ella no se quedó impedida de poder asumir algún cargo político. Y en esta oportunidad lo está volviendo a hacer con el presidente Pedro Castillo, esta vez en el área de cultura. Ahora, lo que ella también mencionó y criticó bastante fue la filtración de documentos de las investigaciones en las que se está refiriendo en este momento el presidente Pedro Castillo. Ella mencionó que es abogada, y que en ese momento el presidente sí se puso a disposición de las autoridades, fue hacia lo que es la fiscalía caminando y no
buscó asilo político, ni tampoco pues se fugó o renunció por fax, haciendo referencias a otros presidentes del Perú. Eso es lo que mencionó pues Betsy Chávez, como les comentábamos, ex ministra de Trabajo, ahora ministra de Cultura. Ahora, Kurt Burneo, lo que mencionó, que es uno de los nuevos, mencionó pues que se va a ir evaluando el tema de los bonos, depende bastante de la identificación de las personas a las que están siendo en este momento beneficiadas. Ahora, Heiner Alvarado, por parte, en este momento está siendo nombrado por parte en la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Él fue ex ministro de Vivienda, sin embargo, pues mencionó que era que le agradecía al presidente por pues en este momento ser parte de lo que es la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y que va a pronto pues no convocar a una conferencia para que se puedan mencionar los lineamientos, los nuevos lineamientos dentro del Ministerio de Transportes, un ministerio bastante en este caso cuestionado por las investigaciones que se están en este momento dando por lo que es el ex ministro. Ahora, César Paniagua también se comprometió con el Perú y pues él comentó que se había archivado una investigación que se le impedía pues asumir algún rol del Estado. Ahora, Rodríguez Mackey es uno de los nuevos. También él le dio gracias al presidente por la confianza y comentó pues que no debería sorprendernos por el contrapoder, eso en referencia que el Congreso de la República le negó pues el permiso al presidente Pedro Castillo. Son estos los nuevos, son 6, 3 antiguos ya anteriormente que ya están repitiendo, por así decirlo, el plato en otras carteras, y otros 3 nuevos. Es la información que les traemos hasta esta hora de la noche. Les informó Juliana Castillo. Recordarle que toda la ampliación de estas noticias estarán en nuestros portales de la República, así que estén atentos. Muy buenas noches.